ya en lo que hoy día quiero compartir con ustedes. Bueno, ahí aparece el título del sermón, una fe sencilla, ¿no? Y quiero que me acompañen a leer en la Biblia. Pueden prender la Biblia, los que tienen celular, ¿no? Colóquenla así en modo silencio para que no nos distraiga. Y en el capítulo 1 de Juan, del versículo 35 al versículo 51 vamos a leer. Juan, capítulo 1, del versículo 35 al versículo 51. Yo lo voy a leer en la versión NBI. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ese Juan que aparece ahí es Juan el Bautista, Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oremos. Gracias, Señor, amado Dios, por esta hermosa palabra, Señor, que nos relata un suceso, Señor amado, en lo que fue la vida de Jesús allá en algún lugar, Señor, de Palestina. Y sin duda, Señor, hay algo profundo, Señor, que tú quieres dar a conocer. Hoy nosotros, Señor, lo hemos leído, pero queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, por favor. Son expresiones que las entendemos. Sin embargo, hay verdades detrás de estas frases. Por ello, Señor, que te rogamos que sea tu Espíritu Santo que hable a nuestro corazón en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a estar quietos, de tal manera, Señor, que podamos recibir. Que sea tu Espíritu Santo que conmueva nuestro corazón. Si acaso alguien ha llegado con alguna dolencia, con alguna actitud, con algún problema, con alguna rigidez, incluso mental, Señor, Padre Santo, permítenos allanarnos y estar expectantes de lo que hoy día tu palabra quiere decirnos. Gracias por permitirnos estar acá, Señor. Y no solo eso, sino que gracias por estar con nosotros. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, por eso es el título, ¿no?
una fe sencilla. Si ustedes se fijan, el relato muestra la experiencia de 5 de los discípulos de Jesús, que ante el encuentro con Él deciden seguirle, ¿no? ¿Y por qué consideré que era importante hablar hoy día, ¿no? Desde hace un tiempo, en fin, en esta búsqueda, estas oraciones, además en la realidad de ver la vida como se va desarrollando. Sobre todo este último tiempo me ha tocado acompañar a personas que han vivido situaciones muy difíciles o están viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, ¿no? El entorno cultural también de alguna forma afecta la actitud con la cual vivimos el Evangelio, afecta la fe. Podemos, yo creo que, caracterizar nuestra cultura, ¿verdad?, sensual, violenta, consumista, en fin, ¿no? Tal vez una mirada un poco negativa, pero sin lugar a dudas, ¿verdad?, todo eso afecta definitivamente la manera en que creemos y afecta, ¿verdad?, la manera en que vivimos. Entonces, es relevante revisar, ¿verdad?, definitivamente cuánto creemos o en quién creemos o por qué creemos, ¿no? Porque a veces existe el riesgo de que naturalicemos, y siempre lo digo, ¿no?, este acto de creer, o mejor dicho, esta autocalificación o clasificación, perdón, autoclasificación, de creer que somos realmente cristianos porque creemos en Cristo, pero no siempre nuestra vida refleja lo que creemos, ¿no? Y muchas veces los problemas nos agobian, ¿no? Y se nos mueve el piso, ¿no? Esta es una expresión chilena, se nos mueve el piso. Y quisiera echar mano a alguien, ¿no?, definitivamente. Incluso muchas veces surgen sentimientos de culpa, ¿no? De culpa porque pensamos que lo que estamos sufriendo es porque algo no hemos hecho bien delante de Dios, o que Él está molesto, ¿por qué me permite vivir esto? No entiendo lo que pasa. En fin, hay cuestionamientos, ¿no? Y siempre es bueno revisar precisamente esa dimensión de nuestra vida, ¿no? Ahora, nosotros podemos apreciar en la propia palabra de Dios hombres que se cuestionaron frente a lo que ellos veían, frente a lo que ellos experimentaban. Por ejemplo, tengo abierta la Biblia acá en Habacuc, ¿no? En Habacuc es un profeta menor, un libro muy chiquito. Él cuestionó mucho porque él veía violencia en la época que él vivió, ¿no? Por allá por el año 600 antes de Cristo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Cuestionamiento, ¿no? Y siempre, ¿verdad?, como seres humanos, en nuestra fragilidad, ¿verdad?, en nuestras limitaciones, esto afecta nuestra fe. ¿Qué sentido tiene creer si estoy experimentando y viviendo lo mismo, no? Y fíjense que incluso a veces la falta o la presencia de conocimiento también nos afecta, ¿no? Todo pareciera redundar definitivamente, ¿verdad?, y conspirar para debilitar nuestra fe. Tanto es así que en algún momento Jesús dijo: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, no sé si no han leído esa porción, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Hallará fe? Entonces, este relato que acabamos de hacer, ¿verdad?, de leer en Juan, nos presenta lo que vivieron cinco discípulos cuando conocen a Jesús. Y yo quiero que ustedes me acompañen, ¿verdad? Hoy día quise ser un poco más tecnológico, ¿no? A ver si funciona. Y le puse una fe sencilla y coloqué, ¿verdad?, esa imagen de los niños. Porque los niños, al menos hasta esa edad,
son sencillos. Incluso Jesús mismo usó, ¿verdad? ¿Se acuerdan la metáfora del niño? Sean como ellos, ¿no? Sean como los niños. Y cuando miramos, ¿verdad?, a los niños, es evidente apreciar en ellos su ingenuidad, por ejemplo, ¿no? Su sencillez. No son alambicados, ¿verdad?, complejos, ni menos tienen el conocimiento que de repente nosotros creemos que debemos tener para tener fe. Son sencillos. Y lo primero que quería compartir con ustedes, ¿verdad? No funciona el... No sé si me pueden ver allá atrás con la primera. Una frase que aparece en el texto. Fíjense lo que Jesús le dice a Natanael, ahí en el versículo 50. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Fíjense la observación que hace Jesús. Incluso pareciera ser que Jesús expresa cierta admiración, ¿no?, cuando se encuentra con Natanael. Cuando Jesús ve a Natanael, versículo 47, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿No? Interesante, porque esa pregunta de Jesús refleja lo que sintió Jesús, ¿no? Pareciera que se sorprendió o se admiró, porque lo que dice a continuación Jesús lo avala, ¿no? Dice: cosas mayores que estas verás. A lo cual me voy a referir un rato más también precisamente respecto a esa frase. Pero aparece, ¿verdad?, esta fe sencilla de estos hombres. Fíjense que en el versículo 36-37 dice: oyeron hablar de que Jesús era el Cordero de Dios. En el versículo 41 y 42 dice, señala que bastó la declaración: hemos hallado al Mesías. En el otro relato, en el versículo 43 y 45, Jesús dice: sígueme. Y finalmente el que acabo de decir, ¿no? Es decir, hombres que reaccionan de una manera absolutamente simple y sencilla frente a la realidad, ¿verdad?, de conocer a Jesús, ¿no? Es interesante porque aquí no hay un conocimiento erudito, no hay, ¿verdad?, una reflexión teológica profunda, no hay, ¿verdad?, un condicionamiento académico, sino que son hombres sencillísimos, son hombres común y corriente. Tanto es así que más adelante, ¿verdad?, hay una expresión respecto de los discípulos que los consideraban como personas absolutamente, ¿verdad?, sin letras, incluso un tanto ordinarios. En el capítulo 4, versículo 13 de Hechos, ¿verdad?, los religiosos se refieren de esta forma a los discípulos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Eran hombres sin letra y del vulgo. Es decir, personas, lo digo no en un término peyorativo, ordinarias, comunes y corrientes, pero que no tenían esa preparación, ¿verdad?, o esa profundidad. Incluso algunos de ellos, ustedes saben, eran pescadores, sino que bastó el encontrarse con este Jesús, ¿verdad?, creer en Jesús, y a propósito de eso, de una manera sencilla, creyeron, sin la necesidad de tener que recurrir precisamente a resquicios, ayudas, conocimiento, influencias. Creer, solo creer. Por eso que Jesús, y la diapositiva anterior lo expliqué, coloca a los niños como referentes. Él dice, ¿verdad?, ahí incluso en Mateo 18:3 dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O en Lucas capítulo 18, cuando él dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Corazones ingenuos, corazones que creen. Usted le dice algo al niño, el niño le va a creer. Corazones que se entregan, simples. Y ese corazón
¿verdad?, tenían estos hombres. No era, ¿verdad?, esa estructura muchas veces mental que hay en nosotros, que todo lo cuestiona, que todo lo filtra, ¿no? Fíjense que Jesús también se refirió a este tipo de fe cuando Él enseña en el Sermón del Monte. Y cuando habla definitivamente sobre el afán y la ansiedad, ¿no? Cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero para llegar a esa conclusión a la cual se refiere Jesús, Él ha usado previamente, ¿verdad?, como ejemplo a los pájaros, a los lirios. Y en esa oportunidad les dice a los discípulos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres, mujeres de poca fe? La simpleza de una ave, ¿verdad?, de un lirio, de un arbusto, en fin, sostenida, sustentada, creada por Dios. ¿Acaso no va a hacer eso Dios con ustedes, personas, hombres, mujeres de poca fe? El tema de la fe, ¿verdad?, es un tema transversal de la Biblia. La fe, ¿verdad?, es aquello, y perdón que use estos términos, que de repente soy un poco cuidadoso, no me gusta usarlos mucho, ¿verdad?, porque a veces se usa en otros contextos. La fe activa la presencia, la obra y el poder de Dios en nuestra vida. No hay otra forma. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estamos hablando de una fe ingenua, una fe sencilla, una fe simple. No estamos hablando de esa fe que se sustenta en el conocimiento previo. Yo no estoy diciendo que el conocimiento sea malo. Es más, ¿verdad?, como han escrito algunos teólogos por ahí, razón y fe son como las alas de una paloma. Si no hay razón, flaquea la fe. Y si no hay fe, flaquea la razón. Lo que estoy diciendo, ¿verdad?, que en algún momento de nuestra vida necesitamos creer. Tamara leía hace un momento el pasaje que aparece en Juan, cuando Jesús visita la condición de Marta y María a propósito del fallecimiento de Lázaro, su hermano. Y si ustedes leen ese relato se van a dar cuenta que conocimiento había en Marta. Hay un diálogo de Jesús con Marta. Tanto es así que Marta incluso llega a decirle a Jesús, tú eres el Cristo. En otras palabras, ¿verdad?, ella había asistido a la Academia Bíblica de la Iglesia Cordillera y sabía quién era Cristo. Pero ¿cuál fue la crítica de Jesús cuando Él va a la sepultura? Marta le dice, Señor, lleva 4 días. 4 días, ya está hediondo. ¿Cuál fue el reproche de Jesús? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por consiguiente, estamos frente a un desafío no menor. La fe. La fe, el creer, porque de otra forma no vamos a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ¿verdad?, se puede ver en la restauración de un matrimonio. La gloria de Dios se puede ver, ¿verdad?, en la reconciliación de un padre con un hijo. La gloria de Dios se puede ver, ¿verdad?, en el perdón que soy capaz de conceder a aquel que me ofendió. Y logro en esa persona que me ofendió, ¿verdad?, darle otra oportunidad, resucitar la relación, resucitar a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pude perdonar y ese acto de perdonar me permite entender lo que significa la reconciliación, ¿verdad?, que es algo divino. ¿No? La fe. La fe, ¿verdad?, fue precisamente lo que castigó Dios a Israel en el desierto. Fíjense, lo hemos leído otras veces. Si usted abre su Biblia en el libro de Números, me parece que es el capítulo 13 o 14. Números es el tercer libro de la Biblia. Y en el capítulo, 14, después que los 12 espías habían regresado de visitar la tierra prometida, ellos habían llegado, Israel
estaba a puertas de entrar a conquistar Canaán y mandaron 2 espías, un hombre por cada tribu. Entre ellos iba Josué y ¿cómo se llama el otro que es conocido? Caleb. Ellos 2, cuando regresaron, dijeron, ¿verdad? Podemos conquistar esta tierra. Dios está con nosotros. Pero los otros 10, ¿verdad? Dijeron, no, esta es una empresa que no podemos abordar. Estos son demasiados, son más poderosos, son numerosos. En fin, nosotros somos como langosta, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos venido a perder el tiempo, mejor que nos hubiésemos quedado en Egipto. ¿No? En fin. Y ahí se produce todo un tema, los querían pegar, hasta que, ¿verdad?, se pronuncia Dios. Y miren lo que dice Dios ahí en el capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Fíjense que aquí hay una diferencia bastante importante. Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho? Los discípulos estaban encontrándose recién con Jesús. No tenían idea, ¿verdad?, que Jesús iba a dar pan y peces a 5.000, a 4.000, que iba a resucitar a Lázaro. Ese relato aparece en el comienzo del ministerio de Jesús, según, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. En el caso de Israel, ¿verdad?, el reclamo de Dios es súper potente. Todo lo que yo he hecho y aún no me crees. Examina tu vida, revisa tu historia, acuérdate lo que sucedió hace 5, 10, 15 años. Y hoy día todavía dudas. ¿No me crees? Algo ha pasado con esa fe. Algo ha sucedido, ¿verdad?, en nuestro corazón y en nuestra alma que nos hace una vez más dudar. Una vez más, ¿verdad?, afligirnos. Una vez más golpear y tocar puertas, otras puertas, y no descansar y no dejarnos sostener con una fe sencilla, pero robusta en la realidad de Dios en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que este relato es maravilloso. Tan maravilloso es que Jesús le dice, oye viejo, ¿y tú crees solo porque te dije eso? Es una paráfrasis, ¿eh? No es una traducción distinta. ¿Se acuerdan del centurión romano, no? El centurión romano tenía un siervo que estaba enfermo y mandó a sus amigos a que le dijeran a Jesús, ¿saben? Jesús, mi comandante quiere, centurión porque era soldado, ¿no? Mi comandante quiere que vaya a su casa porque tiene un siervo que está enfermo. Jesús le dijo, encantado, voy enseguida, ¿no? Y parte Jesús. Pero antes de llegar a la casa, los amigos del centurión salen al encuentro de Jesús y dicen, ¿sabe? Mi comandante dice que no vayas a su casa porque la verdad que no es digno de que tú vayas a su casa. Un centurión romano, ¿eh? Es más, ¿saben? Él dice que es un hombre, ¿verdad?, de armas, es un militar, por consiguiente él sabe, ¿verdad?, lo que son las órdenes. Porque él tiene soldados y él da órdenes y los soldados le obedecen, le cumplen. Es más, él mismo recibe orden de sus superiores. Entonces, lo único que tienes que hacer, ¿verdad?, es ordenar que el siervo sane. ¿Qué provocó Jesús eso? ¿Saben lo que hizo Jesús? Ni en todo Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. ¿Y quién expresaba la fe? Un militar imperialista, ¿verdad?, adherido al régimen totalitario romano de la época, que tenía sometido al pueblo judío, por consiguiente además era un hombre odiado, rechazado, idólatra porque tenía sus constelaciones de divinidades, su propio emperador, ¿verdad?, era visto como semidios. Sin embargo, él expresó fe. Ni en todo Israel he hallado fe. A veces uno encuentra personas que no tienen la cultura eclesiástica nuestra, que no tienen, ¿verdad?, la estructura teológica nuestra o el conocimiento, sin embargo, ¿verdad?, viven la fe de manera sencilla y simple.
Porque el concepto de fe no está circunscrito a lo que es la iglesia. El concepto de fe, si ustedes se fijan, a propósito del ejemplo del centurión romano, es un concepto que va más allá y que aborda la realidad del reino de Dios. Si alguien afuera, ¿verdad?, expresa esa fe en este Dios, Dios responde. Y si alguno de nosotros que lleva 30 años en este lugar aún duda y no cree, Dios no responde. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, ¿verdad?, que la expresión de ese versículo 50, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Es un momento de reflexionar, ¿verdad?, definitivamente, en nosotros. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Está condicionada? ¿Depende de? ¿O a pesar de sigo creyendo? Porque ese fue el reclamo de Dios para Israel. Aún no me creen con todo lo que yo he hecho. Lo segundo que quería compartir con ustedes, la segunda, gracias Esteban, que es una fe, ¿verdad?, sustentada. Versículo 41, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Acá es interesante porque el Evangelio de Juan se encarga, ¿verdad?, de mostrarnos los nombres que tiene Jesús. En estos versículos que hemos leído, si usted se fija, ¿verdad?, Jesús es llamado el Cordero, ¿no? Jesús es llamado el Mesías, Jesús es llamado el Hijo de Dios, en el versículo 35, ¿verdad? Dice, he aquí el Cordero de Dios. En el versículo 41 dice, hemos hallado al Mesías. En el versículo 45 dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y en el versículo 49 dice, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, ¿verdad?, el relato nos entrega aquello que sustenta la fe sencilla y simple de estos hombres. No es una fe, ¿verdad?, que se vierte en alguna emoción, en algún sentimiento o en cualquier cosa. Es una fe que se sustenta, ¿verdad?, en quién es Jesucristo. Es una fe con contenido. Por eso, ¿verdad?, que yo quise ser creativo, esa foto. Es una fe, ¿verdad?, que está apoyada, que está tomada, ¿verdad?, de quien realmente puede ayudar, cambiar, transformar, ¿verdad?, socorrer, auxiliar, transformar, perdonar, salvar su vida. No es una fe loca que se sitúa en una estructura, en una persona, en un pastor, en un sacerdote, en una tradición, en una organización. Es una fe, ¿verdad?, que está focalizada en el Mesías, en el Cordero, en el Hijo de Dios, en aquel, ¿verdad?, del cual se da testimonio en las Escrituras, en este caso Moisés. La fe en Jesucristo. La fe en Jesús. Una fe sencilla, una fe simple, pero en Jesucristo. No es cualquier fe. No es la fe en el hombre. No es la fe, ¿verdad?, en las capacidades. El examen que hay acá, ¿verdad?, es en quién estás creyendo. ¿Quién está sustentando tu vida? ¿Quién le da apoyo a tu vida? ¿Quién le da sentido a tu vida? ¿Quién le da alegría a tu vida? ¿Quién le da propósito a tu vida? ¿Quién? No qué. Jesús, el Cristo, el Mesías. Y esto es tan relevante, queridos, que también es algo transversal y que la propia palabra de Dios nos recuerda reiteradamente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, yo tengo acá varias versiones con el propósito de encontrar el énfasis de lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, esta es la versión Reina Valera, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La versión Dios habla hoy dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona.
Mira la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. La versión Biblia, la Palabra, dice, hagámoslos con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Y la NBI dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús. No hay nadie más. Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El iniciador y el perfeccionador. El origen, ¿verdad? Y el objeto. Jesús. No la persona, no la institución, no las circunstancias. Es Él que me sostiene. Es Él que me levanta. Es Él que me fortalece. Jesús. Tú eres el Mesías. No es una fe loca. No es una expresión emocional y sentimental. Y quizás, precisamente aquí estamos en presencia de la razón. ¿Cómo la razón nos ayuda? Fíjense, a esta fe. Porque para entender, ¿verdad?, que es el Mesías, para entender que es el Cordero de Dios, para entender que es el Hijo de Dios, me desafía definitivamente a depositar esta fe de manera consciente, racional. Y se combinan los dos elementos. Pero es Jesús. Si usted aparta los ojos de Jesús, si usted se distrae, ¿verdad?, en algún momento e incorpora en su vida algo o alguien distinto a Jesús, lo más probable es que caiga en la idolatría, por no decir que cae en la idolatría, porque quita, ¿verdad?, el lugar de preeminencia que le corresponde a Jesucristo. Y estoy hablando de trabajo, estoy hablando de preparación académica, estoy hablando de patrimonio, estoy hablando de influencias, estoy hablando de experiencias, estoy hablando de doctrina, porque hasta en la doctrina muchas veces, ¿verdad?, levantamos un ídolo. Todo aquello que me quite la mirada de Jesús es idólatra. Por eso que la expresión de estos 5 hombres, ¿verdad?, es profunda. Una fe sencilla, simple, pero sustentada en Jesús. Lo tercero que quería compartir con ustedes es que es una fe transformadora. Aquí encontré, ¿verdad?, ¿cómo se llama este proceso de la mariposa? Se me olvidó. La metamorfosis. Gracias. Internamente dice que es metamorfosis. Gracias, Jorge. Una fe transformadora. Fíjense, versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Es decir, Pedro, serás llamado. Hay transformación en Pedro. Pedro, cuando conoce a Jesús, es un hombre, perdonen la expresión, ¿no?, bruto, es un diamante en bruto. ¿Cuántas veces lo hemos criticado, no? Errático, voluble, ¿verdad? Se acomoda, en fin, duda, pero impulsivo, ¿no? Voy a dar la vida por ti, Señor, voy a dar la vida por ti. Pedro, me vas a negar 3 veces. Saca, ¿verdad?, el sable y le corta la oreja, ¿verdad?, a un soldado, van a tomar preso a Jesús. Cuando Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, ¿verdad?, y allá van a matar, van a torturar, Pedro le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre ir? No, quédate con nosotros, piensa más en ti. Tanto es así que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Sin embargo, cuando conoce a Jesús, Jesús le responde, serás llamado Cefas. Hay una transformación que va a ocurrir en tu vida porque has creído. Y cuando uno ve el libro de los Hechos, efectivamente una transformación potente y poderosa. Un hombre pusilánimo, temeroso, ¿verdad?, de bajo perfil, se levanta y se erige, ¿verdad?, como un hombre con el poder del Espíritu Santo que predica y que desafía a la autoridad política y religiosa de su época, ¿verdad?, y se convierte en 3.000.
Transformación. Esa fe en Jesucristo transforma. Esa fe en Jesucristo perfecciona. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, que dice el texto, la perfeccionará. ¿Qué más? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una fe que transforma. Y esto ya puede ser un factor de medición respecto de la calidad de fe que nosotros decimos tener. ¿Ha transformado tu vida, verdad, la fe en Jesucristo? Tú puedes evaluar, verdad, mirándote a ti mismo, a ti misma, cómo has sido transformado o transformada desde que tú tienes conciencia de Cristo en tu vida, o sigues siendo la misma persona. Eso tiene que ver usted en su corazón, en la presencia de Dios. ¿Cuál ha sido el proceso transformador que ha habido, verdad, en nosotros, que decimos creer en Jesucristo? ¿Seguimos siendo los de mal carácter? ¿Seguimos teniendo el mismo carácter? ¿Seguimos siendo los mismos vanidosos y orgullosos? ¿Seguimos siendo los mismos solitarios, egoístas, indiferentes con lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Seguimos siendo los mismos murmuradores? ¿Aquellos que violentan psicológicamente al prójimo? Su esposa, sus hijos, o su esposo o sus hijos, ¿apreció un cambio, una transformación en su vida desde que usted cree o desde que usted dijo que creía en Jesús? ¿O sigue siendo la misma persona? Serás llamado Cefas. La expresión, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Conocen ese versículo, no? Es un versículo potente que muchas veces lo usamos, pero que refleja transformación, y mucho más que transformación, ¿verdad? Refleja una nueva creación. Hoy día estamos dando un ramo en la Academia Bíblica. No deje de venir a la Academia Bíblica. El martes pasado hubo un curso que no vino nadie. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo estamos fortaleciendo la fe? Usted tiene que venir a la academia. Porque si usted no viene a la academia, su fe no se fortalece. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Amén. Si usted no viene a la academia, ¿verdad? No va a poder apreciar, a propósito de la palabra, ¿verdad? Cómo la palabra va transformando su vida, va abriendo sus ojos. Pedro comenzó su transformación con la palabra ¿de qué? De la Academia Bíblica, con la palabra de Jesús. Aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tempestad, la lluvia, su casa permaneció. Aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, el viento, el agua, su casa se destruyó y grande fue su ruina. ¿Quién dijo eso? ¿Abraham Lincoln? ¿Quién lo dijo? ¿Napoleón Bonaparte? Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús será llamado. Por eso, hermanos queridos, ¿verdad? Estamos entrando en el área chica a propósito de fútbol, ¿verdad? De lo que es la fe. La fe. ¿Te ha transformado la fe? ¿Sigues siendo la misma impaciente? ¿Perdonaste a tu esposo? ¿O aún le sacas, verdad? Y le cobras las boletas y la factura de lo que sucedió hace 30 años atrás. Él sabe que tú eres cristiana, pero ¿perdonaste a tu esposo? ¿Te importa, verdad, lo que está viviendo tu hijo o tu hija? ¿Llegas a la casa, verdad, a pegarle patada a la perra? ¿O te llegas a sentar, a disponer tu corazón para hablar, para preguntar, para contener? Hermano mío, vivir a Jesucristo es mucho más que los domingos a las 11 de la mañana. Es una fe que transforma. Ya nada vuelve a ser lo mismo, nada.
Por eso que la simpleza y la sencillez de la fe obra este poder sobrenatural de Dios y comienzan a haber cambios. Yo ya no digo los garabatos que decía antes. Dejé de fumar. El alcohol ya no es un tema. Le pedí perdón a mi esposa por la infidelidad. Ahora cuando mi esposo se enoja no le contesto. Son testimonios que yo he escuchado. Transformación. Transformación. Yo debería estar en el 2x1, ¿no? Porque hoy día es jueves y estoy en la reunión de oración. Miren lo que ha pasado conmigo. Son las 8 o 9 de la noche y yo en este momento ya llevaba dos aperitivos. Y ahora estoy en la reunión de oración. No digo que los que no vienen no estén transformados, ¿no? Transformación, ¿no? Es eso lo que vio Jesús en Pedro. El cuarta reflexión, ¿verdad? Si me permiten, gracias Esteban. Una fe en acción, que está muy ligado a la anterior, a la transformación. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. ¿Y qué hizo Felipe? Lo siguió, sígueme, lo siguió. ¿Y qué significa que lo siguió? Si usted sigue leyendo, ¿verdad? Hay otros pasajes en el relato que hace el Evangelio de Jesús. Lo dejaron todo. Ahora, cuando uno lee, ¿verdad?, ese texto, uno dice, pero dejarlo todo, o sea, ¿qué significa dejarlo todo hoy en día? Me voy de la casa, ¿verdad? Me compro una túnica, ¿no? Y dedico a predicar el Evangelio. Y ya no vuelvo más a la casa, me despido de Pati, de mis hijos. Lo dejé todo por Jesús, ¿no? Lo que hay presente acá definitivamente es la manera en que respondemos al llamado de Jesús. Todo es tuyo. Te pertenezco. Te sigo completamente. Te entrego mi vida. Mi proyecto es tuyo. Vivo y dependo de ti. Tomo la decisión. Salto. Te sigo. Una fe en acción. El apóstol Santiago, que escribe la carta a Santiago, dice, muéstrame tu fe. ¿Cómo me puedes mostrar tu fe? ¿Por qué? De uno nomás. Por las obras. Tú me dices que crees, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el pasaje que casi todos los domingos lo menciono? Tú me dices que crees, ¿no? Sí, qué bueno. Te felicito, dice Santiago. Pero ¿sabes? Los demonios también creen. Capítulo 2. No lo estoy inventando yo. Así que, viejo, ¿no hay algo más? Muéstrame tus obras. Sígueme. Leíamos en el devocional, ¿verdad? Un pasaje, me parece, en el capítulo 12 de Juan, cuando Jesús hablaba, ¿verdad?, de lo que significa dejarlo. Esto de morir, ¿verdad? Dice, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, los que quieran cumplir esto se pueden quedar, los demás se pueden ir, ¿no? Porque ese es el desafío. Son las 1:10, a lo mejor hay alguien que tiene hambre, ¿no? Entonces, lo que voy a leer ahora es para los que quieren tomar la decisión de seguir a Jesús, ¿no? Y el pasaje dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Allí estará mi siervo. La negación, la entrega, no el conocimiento, no la cultura cristiana, no la tradición familiar, sino que la muerte. Esa semilla que muere. Fe en acción. No estoy hablando nada, ¿verdad?, violento ni distinto de lo que la Biblia nos enseña. Es más, es algo que nosotros hoy día vivimos, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Se paró acá Herminio y Ari. ¿Qué fue lo que expresaron ellos? Han sido años maravillosos, pero ha sido difícil. ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras? Hay negación, hay entrega. La manera más
gráfica de poder entender, ¿verdad?, este acto de seguir a Jesús, tal vez lo podamos encontrar en la relación de pareja. Si yo no muero, si yo no concedo, si yo no me entrego, ¿verdad?, la relación se quiebra, se muere. Esto es mucho más que eso, por supuesto. Pero lo que quiero decir, ¿verdad?, en definitiva, que yo para demostrarle a mi esposa que la amo, Pati, ¿estás aquí o no? Tengo que demostrarlo. No basta el ramo de flores, ¿verdad?, en el aniversario. No basta la champaña, ¿verdad?, o el pisco sour el día que nos casamos. Es un desafío permanente donde mi amor se demuestra a través de la acción. La fe es exactamente lo mismo. Sígueme. ¿Acaso no fue lo que le pasó al joven rico? Señor, he cumplido todos los mandamientos, todos. Ah, sí, le dice Jesús, pero hay algo que te falta, viejo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Jesús, que estaba planteando el desafío, ¿verdad?, del mundo interior de este hombre. Ahí donde se teje y se fraguan, ¿verdad?, nuestras prioridades, nuestras motivaciones, donde finalmente tenemos y tomamos la decisión de hacer o no hacer. Y en el caso de estos 5 hombres, es evidente que ellos actuaron, le siguieron. Yo no sé si lo hemos dejado todo, ¿no? Y finalmente, la última reflexión. Por favor, Esteban. Una fe esperanzadora. Es una fe, ¿verdad?, que no es estática, que no se detiene en el tiempo, sino que además me permite tener la expectativa, ¿verdad?, de que viene algo, de que se va a materializar algo. Hay una esperanza, un sentido. Fíjense lo que dice esos versículos que tengo anotado ahí. Vas a ver una cosa más grande que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa expresión del versículo 50 está a continuación del que veíamos hace un momento. ¿Se acuerdan? Si ustedes van al relato, el versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esperanza. La fe, ¿verdad?, tiene ese elemento que retroalimenta y que en la medida que se va fortaleciendo, en la medida que va actuando, en la medida que permite la transformación, ¿verdad?, de la vida de la persona, va accediendo, ¿verdad?, a experiencias, situaciones cada vez más profundas. El libro de Hebreos dice que precisamente la madurez cristiana está vinculada a la fe en la palabra de Dios, que nos permite decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y en ello hay esperanza, pero que requiere perseverancia. Requiere ejercicio para cultivar una fe esperanzadora. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Acaso eso no es esperanza? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus relaciones laborales, profesionales? El lugar donde usted vive. ¿Usted tiene la esperanza de que pueda haber algún cambio? ¿O la fe que usted tiene en Jesucristo, en Dios, es una fe absolutamente acotada? Es para hoy. Y yo cumplo con lo que creo que Dios me pide. Y trato de ser bueno. Y vivo mi vida como todos los días, no le hago mal a nadie. ¿Hay esperanza en esa declaración? Ya me cansé, ¿verdad?, de orar. Le he pedido tanto al Señor, ¿verdad? Esto, no va a pasar nada. Hace unos domingos atrás prediqué sobre el Valle de los Huesos Secos, ¿se acuerdan? Estuvieron aquí, ¿no? Gracias. El Valle de los Huesos Secos, ¿se acuerdan? El versículo con que se inicia el texto dice, extremadamente seco. En el lenguaje de hoy, súper seco. Hay un énfasis. La obra de Dios siempre se materializa donde no hay agua, donde no hay vida. Es como esa flor. Aridez, sequedad, muerte, desilusión, frustración. Pero la fe en Jesucristo te da la esperanza de la flor,
de la vida, del cambio, de la transformación. Pero tienes que permitir ser transformado o transformada. Y tienes que actuar. No puedes permanecer con tu fe de manera estática, asumiendo una conducta más bien muchas veces cultural, sino que es una fe, ¿verdad?, que te permite actuar, influenciar. Por eso que Jesús, cuando da el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pacificadores. El pacificador, por ejemplo, no es aquel que guarda silencio. Se están agarrando en la casa, ¿verdad?, y el pacificador está sentado viendo televisión. Yo no me meto en ninguna cosa porque yo soy pacificador. Peleen ustedes, agárrense, ¿verdad? Y yo estoy acá porque yo soy pacificador, soy cristiano. No es así. No es así. El pacificador, ¿verdad?, es aquel que se introduce en el conflicto, que reconcilia, que arriesga su prestigio, que arriesga su salud, que arriesga su seguridad, que arriesga su confort, que arriesga su comodidad. Hace un tiempo atrás prediqué sobre Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando él escucha que en Jerusalén está la escoba. En lenguaje chileno, escoba significa que los muros están destruidos. ¿Y qué hace Nehemías? Asume el reto. Sale del entorno del rey Artajerjes, donde él era primer ministro. Recorre kilómetros, ora, ayuna y enfrenta el desafío. ¿Por qué? Porque en su fe había esperanza de que Jerusalén podía ser restaurada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso significa que tu matrimonio puede ser restaurado. Que tu relación con tus hijos, ¿verdad?, que hace tanto tiempo, ¿verdad?, está destruida, es indiferente, es seca, puede ser cambiada. Es esa la esperanza, ¿verdad?, que llevamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. No porque somos de la alianza, no porque somos cordilleranos, no porque seguimos al pastor Guillermo. Basura. Porque creemos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el iniciador y perfeccionador de la fe. Por Él vivimos y por Él morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y esto es transformador. Allá afuera. Allá afuera, no aquí. El hecho de colocar florcita y mejorar, ¿verdad?, el break, no es transformación. De comernos la fondillera del 9 de septiembre, ¿verdad?, unos choripán juntos, eso no es transformación. Allá afuera. Allá afuera. Para que lo vean a Él. Y para que lo glorifiquen a Él. Para que vean vuestras buenas obras, dice Jesús, ¿no? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.